Buenas tardes, amigos y amigas internautas. En esta ocasión iniciamos una serie de entrevistas del doctorado interinstitucional en educación con personajes, con diferentes posiciones, con diferentes ideas respecto a las coyunturas políticas, educativas de nuestra ciudad y nuestro país. En esta ocasión tenemos la posibilidad de invitar y tener como persona que nos va a compartir sus reflexiones al profesor Yesid González de la Asociación Distrital de Educadores. Yesid, buenas tardes, bienvenido a este espacio. ¿Puedes Bueno, contarnos un poco quién eres tú para que los que nos observan y nos ven puedan enterarse? buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, gracias por la invitación. Yo en este momento me desempeño como secretario de Organización y Educación de la ADE, la Asociación Distrital de Educadores, que es el sindicato de primer grado que agrupa la mayor cantidad de afiliados en todo el país, 27.000 afiliados. Para nosotros es un orgullo estar en un sindicato de esta magnitud. Eh, no hay un sindicato que tenga esta cantidad de afiliados, sobre todo en un país como Colombia, en donde menos del 4% de la población económicamente activa está sindicalizada, en donde sindicalizarse es un problema, no solo desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista de la integridad física de quienes desarrollan el sindicalismo en el país. Y bueno, eh, al ser del sindicato de maestros, pues pertenezco a la Secretaría de Educación del distrito, como docente en ciencias sociales, en un colegio público, en el Colegio Distrital Kennedy. Y bueno, ahí ya llevamos 10 años en, en el sector magisterial público y un año y medio en el cargo como integrante de la Junta Directiva de la ADE. Bien, bien, Yesid, muchas gracias. Yesid es egresado de nuestra Universidad Distrital, también es egresado en la maestría de la Universidad Sí, Pedagógica en Nacional. educación. Yesid, cuéntanos un poco qué hace un sindicalista, en qué consiste ser un docente sindicalizado y, digamos, desempeñar las funciones que tú desempeñas como directivo. Bueno, eh, hay un estigma frente al, al sindicalista, ¿no? Pues fundamentalmente porque también han existido líderes sindicales que han utilizado su cargo para un beneficio personal, o sea, eso no habría que esconderlo uno, sino todo lo No contrario, es secreto, sí. denunciarlo y combatirlo. Y nosotros hemos dicho siempre el rol del líder sindical es un trabajo de hormiga, de activista, de estar en los colegios recogiendo el sentir, el pensar de los maestros y maestras, porque esa es nuestra principal labor. Entonces, yo tengo un permiso sindical de tiempo completo. Por estatutos yo no puedo desarrollar otra labor que no sea actividades sindicales. Yo trabajaba en la pedagógica, en la licenciatura en ciencias sociales, después de haber terminado la maestría, y combinaba pues esas horas cátedra con mi trabajo en el Colegio Distrital Kennedy y además con la actividad sindical. Entonces el sindicato te dice, cuando tú eres elegido no puedes asumir otro cargo, entonces renuncié a la pedagógica y me dedico únicamente a esto. Yo no tengo que ir al colegio, a mí me reemplaza un profesor y me dedico, digamos, al activismo sindical las 24 horas del día, porque efectivamente no hay un horario, pero tú recibes llamadas y llamados de la gente para que los acompañes en las diferentes circunstancias que se desarrollan en los colegios. En ese orden de ideas, cuando uno sale del aula, se da cuenta la magnitud de, de lo que es hacer sindicalismo en Bogotá y en el sector magisterial, porque somos 35.500 docentes, de los cuales 27.000 están afiliados, pero yo no represento solo a los afiliados, sino uno protege los derechos de todos los 35.500 y somos 13 directivos, entonces 13 directivos para abarcar 380 instituciones educativas con más de 700 sedes, es de verdad un trabajo descomunal. Sí. Es decir, yo llevo año y medio y no he podido visitar todos los colegios de Bogotá, no los he podido visitar, a pesar de que hemos tenido la intención de llegar a cada uno de esos colegios, pero es porque siempre todos los días hay una coyuntura. Entonces hay una toma de un colegio,
porque están implementando mal la jornada única, entonces tenemos que ir a apoyar esa población, o tenemos que ir a otro colegio en donde atacaron al maestro los agentes externos, ¿sí? Lo amenazaron o fue violentado en su integridad física o fue amenazado. Llegamos a ese lugar, vamos a un sitio en donde la alimentación escolar no es la más pertinente para hacer la denuncia, y últimamente estamos muy concentrados en problemas de salud. A los maestros no se les está atendiendo, no se les da la cita, no se les dan los medicamentos, entonces nos toca estar movilizándonos a los lugares en donde atienden al maestro, los centros médicos, y hacer ahí un tipo de actividades que permitan de alguna u otra forma acceder a que los atiendan. Sí, Jessy, desafortunadamente, como en el imaginario colectivo, a veces impera la idea de que el sindicalista pues es esa persona que disfruta como de ciertos privilegios, fruto de, entre otras cosas, de luchas de los mismos docentes, que no da clase, digamos que puede quedarse en su casa. Digamos, contra ese imaginario podría resumirnos como en 2 o 3 ejes en qué se concentra la actividad sindical, o sea, cuáles son como las banderas de lucha que en este momento adelantan ustedes desde el Sindicato de Docentes del Distrito Capital. Sí, claro. Ese imaginario, infortunadamente, se construye alrededor de determinados personajes, ¿sí? Que, vuelvo y repito, no hicieron gala de lo que debieron haber hecho mientras estuvieron en el ámbito sindical, pero yo pensaría que es una minoría, ¿sí? Lo que pasa es que, como en todo ámbito, lo malo se ve más que lo bueno. Nosotros tenemos todos los años, presentamos pliego de peticiones. Entonces es un pliego en donde nosotros le decimos a la Secretaría de Educación: este es el modelo de educación que nosotros vamos a defender desde el sindicato, porque hay que tener claro una cosa. O sea, el primer elemento es la política pública a través de los pliegos de peticiones negociados con el patrón. O sea, ese es un gran eje. O sea, yo voy y negocio con la Secretaría de Educación, y la Secretaría se tiene que sentar a negociar. Este año y el año pasado hemos denunciado a la Secretaría por negociación simulada, y estamos esperando que el Ministerio de Trabajo diga si sí fue o no fue simulada, porque ellos fueron, pero no se negoció absolutamente nada. Yeah. ¿Sí? Sobre todo por el talante del gobierno de Peñalosa. Esa primera parte de la política pública y del pliego de peticiones tiene una característica muy singular en los maestros o en los sindicatos de maestros, y es que los maestros y las maestras no solo hacen peticiones que beneficien al cuerpo docente, sino que tienen todo un grupo de peticiones que benefician a la comunidad en general. Voy a poner un ejemplo. Siempre está alimentación, transporte escolar, lo que se llama canasta educativa, está en el pliego, ¿sí? Gratuidad, está en el pliego. Aumento de recursos para infraestructura, está en el pliego, ¿sí? Y digamos que eso no ha sido claro, o no hemos sido claros al comunicar eso a la comunidad educativa, porque la comunidad educativa ve que el maestro se va a paro y piensa que se va a paro únicamente por su salario, cuando lo que se está peleando es, digamos, unos elementos que benefician al conjunto. Ese sería un primer gran eje, ¿sí? La política pública a través de los pliegos, ¿sí? Y el mejoramiento de las condiciones laborales. El otro sería lo que es el activismo como tal y los elementos coyunturales, todo lo que acabé de decir, es decir, el día a día del sindicalista. Las llamadas a ¿sí? los colegios, atender maestros, Esos serían instituciones. como dos grandes ejes. Y el tercer eje sería un eje pedagógico que tendría que ver con todas las actividades de formación y de organización, ¿sí? Internas y externas. Entonces, la escuela sindical, el CEID, la revista, el periódico, la emisora. Entonces, digamos que estamos divididos como en esos 3 grandes ejes, y en eso se va un jurgo de tiempo ni el berraco, ¿sí? Cuando esto se asume con responsabilidad, el tiempo no alcanza, ¿sí? Jessy, digamos, en el ámbito de las ciencias sociales, también identificamos que las luchas colectivas, que las empresas que implican compromisos comunes, desde las ciencias sociales identificamos que están como en repliegue en los últimos años. O sea, cada vez por la importancia de los medios de comunicación, por la corrupción, por los políticos de turnos, identificamos que para la mayoría de personas no es atractivo o no resulta como rentable simbólicamente emprender organizaciones. O sea,
el sindicato en este momento, digamos, ¿cómo resiste esa embestida cuando es un poco de descrédito, cuando incluso estamos en un contexto nacional, digamos, de giro hacia la derecha, incluso en el distrito? O sea, ¿cómo enfrentan desde el sindicato como toda esta atmósfera que desincentiva los proyectos, que desincentiva el compromiso, que hace ver como con sospecha, que hace ver como con desánimo el vincularse a estas empresas? ¿Cómo hacen ustedes para contrarrestar esta arremetida? Bueno, lo primero que hay que decir, Diego, es que entender el sindicalismo hoy es entender el sindicalismo mundial que está en crisis. Es decir, la crisis no es de Colombia, es a nivel mundial. Y las organizaciones han tenido que entrar en un proceso de repensarse, ¿sí? O sea, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué venimos haciendo bien? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que hacer para que la gente vuelva a tener, digamos, esa cercanía y ese afecto con la organización que años atrás era muy fuerte? O sea, la gente se sentía orgullosa de su sindicato. Hoy, digamos que hay un cortocircuito entre la dirección y lo que nosotros hemos llamado la base o el afiliado, ¿sí? Entonces, eso está totalmente detectado. Digamos que en unas tesis muy cortas, lo primero es entender que el sindicalismo ha sido golpeado, ¿sí? Ha sido golpeado en la guerra sucia, en lo que llamaría la doctrina de seguridad nacional el enemigo indeterminado, en donde todos somos enemigos, y entre los años 80 y 90 fueron asesinados, digamos, el ramillete más espléndido de dirigentes sindicales del país, ¿sí? Entonces estaba Leonardo Posada, Orlando Higuita Rojas, el Loco Chacón, el mismo Jaime Pardo Leal, que había fundado Nacional Judicial. O sea, un grupo de dirigentes que tenía un compromiso de dar hasta la vida por su organización, fueron asesinados. Entonces eso nos deja a nosotros, entre comillas, un vacío. Claro. Un vacío en la dirigencia que hasta el momento está llegando otra vez como a renovarse, ¿sí? Sí. No diciendo que la dirigencia que estuvo en este periodo no lo haya hecho bien, sino sencillamente tenían unos referentes muy altos que fueron asesinados y les tocó mantener un bajo perfil, y eso hizo que... Un primer elemento, la violencia política contra el sindicalismo, eso explica en parte la crisis, ¿sí? El otro elemento que nosotros hemos venido revisando es efectivamente la burocratización de los sindicatos. Entonces nosotros queremos darle un sentido que la diferencia entre el funcionario, el burócrata y el sindicalista militante es el activismo. Yeah. Entonces necesitamos darle un vuelco a eso que se configuró como burócrata y encaminarlo hacia lo que nosotros determinamos como el activista, el trabajo de hormiga, el voz a voz, el visitar al compañero, el recibir sus casos, el intentar solucionarlo, el atenderlo como debe ser. El sindicato está al servicio de, no yo uso el sindicato a mi servicio, ¿sí? Entonces digamos que ese otro cambio de paradigma también, digamos, a medida que los sindicatos fueron cogiendo fuerza, institucionalidad, recursos, así mismo se fueron de alguna u otra forma burocratizando, ¿sí? Y dejaron de un lado un poco el activismo. En el sector magisterial, la pérdida del horizonte pedagógico, ¿sí? Hubo un abandono de la bandera pedagógica. Si bien en los años 80 con el Congreso Pedagógico sale avante el movimiento y hay una fusión de académicos, de sindicalistas, de profesores, de profesoras, y sacan adelante el movimiento pedagógico, y va a ser una bandera del sindicato, de la federación, esa bandera se va perdiendo, ¿sí? Entonces el movimiento pedagógico también se deja a un lado, y la herramienta de lucha de un sindicato de maestros es la pedagogía. Porque la pedagogía es la que te permite a ti decir, no, es que en un curso no debemos meter 50. ¿Quién te dice eso? La pedagogía. No, es que un maestro debe tener tanta asignación académica. ¿Por qué? Porque tiene que preparar. Claro, ¿Quién te horas. dice eso? ¿Sí? La pedagogía. Entonces, digamos que esos elementos, ¿sí? Y digamos que uno último es que existe una mala comunicación. O sea, no somos asertivos en la comunicación. Ni hacia adentro, es decir, hacia nuestros afiliados no nos comunicamos bien, ni hacia afuera, hacia la comunidad. Tanto así que la comunidad hoy ya dicen, otra vez a paro, y eso lo que plantea es, hey, nuestro enemigo, en este caso, el patrón, es más efectivo comunicándose que nosotros con ellos. Entonces eso hace que la comunidad empiece a girar hacia el lado de nuestro enemigo de clase, entre comillas, el patrón, el establecimiento, ¿sí?
y no nosotros que hemos, lo que le decimos a los papás, mira, estos colegios, esta alimentación, las rutas escolares, las bicicletas, es porque hay un grupo de maestros que ha dicho, no, bueno, o sea, esto no es el sindicato de los panaderos, en donde el panadero solo pelea por su jornada, por su salario, y no le importa el pan, la masa, la mantequilla. No, este es el sindicato de maestros en donde las condiciones mínimas dignas de un estudiante y de su familia favorecen directamente, ¿sí?, al maestro. Es decir, si mi estudiante está bien y su familia está bien, yo voy a tener más fácil mi trabajo. Sí. Ahora mencionas un asunto clave, digamos, para la academia, para el doctorado, para la universidad, que es lo pedagógico. Tiene uno la sensación desde afuera que la pelea del sindicato es evidentemente gremial y por reivindicación salarial o por atención a la salud o por mejorar las condiciones directas de los maestros, cosa que está muy bien. A veces da la impresión que lo pedagógico no fuera relevante, es decir, uno no escucha una lista de pliegos, por ejemplo, por revisar las competencias básicas del saber o por pelear por horas de preparación de clase o por formación docente. O sea, esos elementos que tienen que ver con la formación, con la pedagogía, con la preparación de clase, con el estatuto profesional del docente, parecen a veces invisibles de cara como a la sociedad, a los que están afuera del sindicato. O sea, durante muchos años no es lo gremial, lo reivindicativo, lo económico, lo principal, y lo pedagógico parece que se diluyera. ¿Cómo ves eso? Mira, en los pliegos sí está, es decir, en los pliegos se pone que debe haber tiempo de preparación, de investigación, la formación es un derecho, no esperamos migajas ni becas, sino, es decir, mi patrón tiene la obligación, en este caso, el Estado, de pagar mi formación para que yo mejore mis procesos, porque en el fondo eso va a redundar en los resultados de los chicos y en el acto pedagógico. Eso queda en los pliegos, pero sí hemos perdido, efectivamente hay que reconocerlo, hemos perdido nuestro protagonismo en lo pedagógico, ¿sí? Y eso está en un proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque después de ese pico altísimo del movimiento pedagógico viene un declive, ¿cierto? Y entonces hay como un fraccionamiento al interior hay un distanciamiento un poco entre la academia y el sindicato. O sea, dos grupos que eran muy cercanos, ¿sí?, que trabajaban de la mano, que generaban impacto, tanto impacto generaron que pudieron plantear la ley 115, sí, participar en la constituyente, participar en la construcción de un nuevo estatuto, de ser muy incisivos en la política pública, tener sindicalistas que fueron viceministros, sí, secretarios de educación. Sí, entonces hay como un fraccionamiento aquí y el sindicato se aleja un poco de lo pedagógico, de lo académico, y se dedica más a lo gremial. Eso es cierto y hoy se está haciendo el balance. Sin embargo, hay, digamos, baluartes que se mantienen, como la revista Educación y Cultura, sí, por ejemplo, que publica la Federación. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años? Sí, hija del movimiento pedagógico. Digamos que ahí se mantiene y lo que nos está diciendo es, hey, sindicato de maestros, ustedes deben otra vez meterle más tiempo y más dedicación a lo pedagógico, porque lo descuidaron. Y es decir, es una falencia, claro, es un error que se reconoce, aunque los EIT siguieron funcionando, aunque se siguen sacando publicaciones, nosotros ya no estamos en el orden del día académico y pedagógico, sino que estamos rezagados y la sociedad efectivamente nos reconoce, ya salieron los maestros a pelear otra vez por salario, cosa que no está mal. Es decir, nosotros como sindicato decimos que el mejoramiento salarial de condiciones de negocio es la razón de ser nuestra, sí, pero sí efectivamente estamos en un proceso de reconstrucción. Yo creo que estamos en un proceso. Ahora la pregunta, Diego, yo te la devuelvo, la pregunta ¿cuál es? ¿Dejó de existir el movimiento pedagógico? Entonces nos tocará un nuevo movimiento pedagógico, o el movimiento pedagógico está ahí y lo que toca es revitalizarlo, o en este momento nos toca otro movimiento pedagógico. Sí, son las preguntas que hoy el doctorado, sí, nos tiene que responder. Sí, porque evidentemente uno nota que
la actual política pública en educación en el país, digamos, para la educación básica y media sobre todo, empieza a estar jalonada como por unas lógicas que también están atravesadas por demandas internacionales. Entonces uno descubre, entre otras cosas, la evaluación docente por ejemplo, acaban de salir los derechos básicos de aprendizaje que supuestamente renuevan es una nueva edición de las competencias básicas del saber. Frente a lo cual dice, diferentes actores sociales no dicen ni decimos nada, o las pruebas de CAES o las pruebas de saber que salen de los colegios, las pruebas TIMSS, las pruebas internacionales que de alguna manera empiezan a jalonar la dinámica de los colegios porque es importante los rankings, las clasificaciones, y eso empieza a ser sinónimo de calidad en las instituciones de educación básica. Y uno dice, ¿a cuenta de qué sucedió todo eso y qué hacemos los diferentes actores educativos que quizás estamos preocupados de ciertas cosas, pero estas otras cosas siguen su curso como sin ningún tipo de oposición ni de alternativa? Entonces es muy importante que pensemos a ese nivel. En esta línea, Jessy, yo te diría, digamos, qué puentes se han venido construyendo, qué vínculos entre el sindicato y la academia, entre el sindicato y la universidad pública, para pensar problemas comunes, para construir alternativas comunes. Bueno, mira, por ejemplo, en la escuela sindical de la ADE, que se realiza los sábados y se organiza semestralmente, se consiguió convertir la escuela sindical en un diplomado que está respaldado por la Universidad Pedagógica. Es decir, nos sentamos con la universidad, miramos cómo podíamos articularnos, nos dijeron, articulémonos con egresados y en un trabajo conjunto ofrecemos un diplomado que lo puede hacer cualquier profesor, afiliado, no afiliado, estudiante, padre de familia, y que se lo certifica la universidad. Entonces uno dice, sí podemos generar esos puentes que permitan que la universidad y el sindicato trabajen de la mano. También se hacen eventos como la asamblea pedagógica, en donde también se invitan a académicos para tratar temas coyunturales de la educación. Entonces en este momento estamos a puertas de plantear cuál es el proyecto educativo de Colombia. Es decir, los maestros tenemos que plantear un proyecto educativo alternativo. Y digo alternativo porque este en el cual estamos no nos gusta. Entonces no podemos quedarnos en lo reactivo, sino que tenemos que ser más propositivos. Digamos que ahí también hay un cambio, ¿sí? Porque estamos siempre resistiendo, criticando, rechazando, pero no tenemos... Hoy si tú me dices, ¿dónde está la propuesta educativa alternativa del magisterio colombiano? No está, ¿sí? Y entonces nos hemos dado cuenta de eso y vamos a trabajar y trabajemos de la mano con las universidades públicas del país, fundamentalmente porque la mayoría de los sindicalistas son egresados de universidad pública, ¿sí? Y tenemos vínculos muy cercanos con la academia. Y eso creo que no lo hemos sabido aprovechar, ¿sí? No hemos podido, digamos, tender esos puentes de manera más efectiva y creo que nos hace falta. Hay escenarios, en el Cauca sé que el sindicato ha generado un vínculo muy fuerte con la Universidad del Cauca, ¿sí? Y trabajan de la mano en una maestría, ¿sí? Creo que es maestría en educación popular y es muy interesante. ¿Sí? Entonces yo creo que esos casos exitosos de articulación universidad, sindicato, academia, sindicato, deben ser multiplicados a nivel nacional. Bien, Jessy, ya casi para finalizar, un poco digamos, qué futuro le ves a este movimiento magisterial, a esta lucha de los docentes por mejorar sus condiciones de vida y las de sus estudiantes, y qué retos, digamos, tienen no solo los docentes, sino la comunidad académica en general para garantizar conquistas y además garantizar que lo conquistado no se pierda. Bueno, esta es una invitación que le hacemos a todos nuestros estudiantes de la Universidad Distrital, de las universidades públicas, de las facultades de licenciatura y a los maestros ya de carrera en el sector privado, en el sector público, que no nos queda otro camino que organizarnos. Todo lo que tenemos o todo lo poco que nos queda en términos de lo público, uno podría resumir en que es el sector educativo el que más ha resistido, o uno de los que más ha resistido. Y eso lo ha hecho gracias a que existen los sindicatos de primer grado, los sindicatos como la ADE,
como Adidas, los 32 sindicatos que agrupa FECODE y FECODE, ¿sí? Que siendo una organización federativa tiene una dirección única y tiene la fuerza de convocar a todo el magisterio a nivel nacional. Y eso lo ha convertido en protagonista del país, en protagonista de la historia del país y en baluarte de los trabajadores y las trabajadoras, a pesar de los errores y a pesar de algunos malos dirigentes. No debemos confundir eso. Es decir, mucha gente le echa la culpa a los sindicatos. No, la culpa es de quienes dirigen los sindicatos. Y si no le están haciendo bien, pues los cambiamos y punto. Pero la institucionalidad como tal, la organización como tal, hay que mantenerla, hay que protegerla, hay que fortalecerla y hay que darle ejemplo a la gente y decirle, mire, los maestros lo poco que tienen lo han conseguido es en la lucha, en la pelea, en las calles, en las negociaciones, en los paros, en las huelgas, ¿sí? No ha sido que el gobierno, vamos a darle esto a los maestros o no. Hemos perdido porque hay, digamos, un reflujo en el movimiento obrero y en el movimiento de las organizaciones sociales en el mundo, pero creemos que vamos repuntando. Es decir, estamos en un momento en el cual creemos que estamos repuntando, que poco a poco vamos a seguir fortaleciendo, digamos, los movimientos progresistas, que se piense en la equidad, la justicia, que efectivamente miren la educación no como un servicio, sino como un derecho. Entonces la invitación es concreta. Si no nos organizamos, si no preservamos estas organizaciones, sencillamente vamos a tener la privatización de la educación a todos los niveles. Es decir, los colegios públicos los quieren convertir en concesiones administradas por privados, con el sofisma de que son mejores. Nosotros hemos venido desmintiendo eso, fundamentalmente porque hacen una selección soterrada de los estudiantes para mostrar determinadas cifras. Las condiciones laborales de los docentes. Las condiciones laborales son perversas y con eso dicen que son mucho más baratos. Entonces nosotros lo que decimos es, si nosotros no conseguimos fortalecernos, unificarnos, corregir, yo creo que aquí autocrítica. La palabra es esa, Diego. Nosotros, y en este momento yo lo digo como dirigente del sindicato de la ADE, miembro de la junta directiva, yo digo, nosotros hemos cometido errores. Ya en 1 año y medio ya he cometido errores y he tenido que salir a reconocerlos y decirle a los compañeros y compañeras, me equivoqué, pero no vamos a volverlo a hacer, porque cuando la arrogancia es la consejera de algunos dirigentes, entonces no se corrigen a tiempo los errores y seguimos como al desbarrancadero. Pero. Claro, además porque, digamos, son construcciones sociales y construcciones humanas que no son perfectas y que además, coincidiendo contigo, son los mecanismos que tenemos para defender los derechos que tenemos, con todas las limitaciones que hay, y a ese nivel también me sumo a la invitación para fortalecerlas, porque representan en términos de movimientos sociales un baluarte y una garantía de consecución de derechos y de mantener aquellos que se tienen. Muchas gracias, Yesid. Gracias, Muchas Diego. gracias a ustedes por su tiempo y esperamos continuar en una próxima emisión con su compañía.